Pues hoy les voy a hablar sobre la eliminación del cáncer cervicuterino, cuáles son los desafíos y las oportunidades de Guatemala. Sin embargo, en esta charla pues vamos a hablar un poco sobre el papel del virus del papiloma humano como agente causal de esta patología, cuál es la relevancia de la vacunación y también la asociación de por este virus con otros cánceres más allá del ginecológico. Entonces vamos a hablar de estrategias reales para la eliminación del cáncer por virus de papiloma humano y como mensaje clave en esta charla es que pues no es la infección por el virus del papiloma humano lo que nos va a generar un cáncer o alguna lesión, sino que es la persistencia de esta infección. Entonces, para pues grandes rasgos, sabemos que el virus del papiloma humano es un virus ADN de doble cadena que tiene más de 800 pares de bases y que tiene tres partes importantes que lo conforman. La región larga control, que es la que se va a encargar de la transcripción y la expresión génica, la región tardía, que es la de la cápside, y la región temprana, que es la que se va a encargar de la replicación y el mantenimiento del genoma. Entonces, sabemos que la enfermedad, la infección del virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo, que existen más de 400 tipos y que estos se van a dividir en dos grandes grupos, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Cuando hablamos de los de bajo riesgo, son aquellos que van a permanecer de forma circular sin unirse a algún cromosoma. Sin embargo, los de alto riesgo, el ADN viral se va a incorporar al ADN del huésped. ¿Y cómo va a ocurrir la infección? Pues en el cérvix principalmente. Entonces, para que ocurra la infección, debe de existir apertura del epitelio escamoso, y esto es por medio de un microtraumatismo. Va a entrar el virus por endocitosis y se dirige a la capa basal. La capa basal principalmente porque en esta capa es donde va a haber una división más activa y donde van a haber células que van a tener una metaplasia inmadura, y estas células van a ser más propensas a infectarse y a generar alguna alteración por el virus del papiloma humano. Posteriormente, pues el virus entra a las células, se hace una fase de infección, que es por medio de las proteínas E1 y E2, que lo que hace es que incrementa el número de copias por la replicación y la transcripción. Después ocurre la proliferación de estas por las proteínas, pues E6 y E7, que es lo que nos va a incrementar de células con genoma vírico. Se hace una amplificación del genoma y posteriormente hay una desregulación y una expresión de las mismas proteínas que van a generar pues una pérdida de la diferenciación y una invasión de la membrana. Entonces, como vemos en esta diapositiva, en la esquina superior tenemos los virus de papiloma humano de alto riesgo. Son los 7 principales que se asocian en un 89.1% al cáncer de cérvix a nivel mundial. Entonces, tenemos el estado viral, que es la infección, que es lo que ocurre normalmente en los virus pues, de bajo riesgo, y también la integración del genoma, que es lo que ocurre cuando hay una enfermedad persistente y en virus de alto riesgo. Y tenemos estas tres proteínas que son muy importantes. La E6, que pues nos va a bloquear la apoptosis y la inmunidad innata. ¿Y cómo lo hace? Porque esta va a degradar el P53. Entonces, al degradar el P53 va a inhibir la apoptosis, permite la acumulación de las mutaciones celulares y también nos va a reducir la producción del interferón protector. La E7 pues, actúa a nivel del ciclo celular y de la evasión del sistema también. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque degrada o inactiva la proteína del retinoblastoma principalmente, y las células las va a forzar a entrar a una fase S del ciclo celular, lo que va a generar es que haya una proliferación descontrolada. Y pues por último, también lo que hace es que impide la detección del ADN viral. Y con la E5, pues lo que inhibe es la inmunidad innata, porque reduce el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 por medio de las células T y también por las natural killer. Pero las principales o las dos más oncogénicas de las proteínas que tenemos del virus del papiloma humano son E6 y E7. Entonces, ya sabemos cómo se comporta el virus del papiloma humano. Entonces, actualmente hay un cambio pues, en el paradigma de cómo leemos una prueba. Anteriormente se decía que la prueba estaba positiva o negativa para las pacientes, ¿sí? Pero actualmente se ha establecido que se determina detectable y no detectable. Y esto es pues, debido a 6 características principales que vamos a tener, por lo que la prueba nos puede dar que sea detectable o no detectable. Entonces se van a dividir en dos grandes grupos: orígenes externos y nuevos contactos, que es por alguna adquisición nueva, alguna reinfección de algún virus que ya se haya eliminado anteriormente y que se reinfectó la paciente, Sí, desposición dígale que temporal, ya es decir, que compartió fue una una nueva versión infección que de ya paso, hablamos que con durante la relación ajá, sexual solo muy se amable. contrajo el virus y no hubo una infección, sino que solo en la toma estuvo de paso. Dinámicas internas y de latencia, esto quiere decir por reactivación viral, Mm, es decir, aquel que se mantuvo latente,
aquel que estuvo con una infección de bajo nivel, porque las pruebas para el virus del papiloma humano necesitamos que sea una carga alta de virus para que sean detectables. Entonces, cuando esta es baja, pues va a pasar indetectable, y la autoinoculación por alguna área externa, ya sea de ano o de vulva. Es empíricamente imposible poderle decir a una paciente que ya no tiene virus del papiloma o que lo eliminó. Por eso actualmente nosotros decimos no detectable. Más que todo, y eso depende mucho de nosotros como médicos, darles un plan educacional adecuado a la paciente, porque la paciente va a tener miedo y nos va a decir, bueno, entonces ¿tengo o no tengo el virus? Lo que hay que explicarles es que no está detectable y que eso es importante, porque al no estar detectable tiene el mismo riesgo de tener una lesión en el cérvix que si no estuviera con la infección por el virus de papiloma humano. Entonces, por eso es que tenemos que hacer énfasis que actualmente las pruebas se leen como detectable y no se leen como positivo o negativo. ¿Y por qué el virus del papiloma humano nos sigue importando? El virus del papiloma humano es el responsable del 7.5% de todos los cánceres asociados a BPH, ¿sí? Pero el que más impacta es el cáncer de cérvix y nos tiene una morbimortalidad muy alta pues, en las mujeres. Actualmente se ha visto un cambio epidemiológico. El cáncer de cérvix sigue aumentando, pero se ha incrementado el cáncer anal y el orofaringe en hombres que son jóvenes. ¿Y cómo estamos en el cáncer de cérvix a nivel mundial? Entonces, la mayoría de los casos en incidencia, el 85% de los cánceres de cérvix se dan en países de bajos ingresos. Y en estos países es donde el 90% de las muertes se ocurren por el cáncer. Entonces, es el que más mata en países de bajos ingresos. ¿Y qué factores nos van a contribuir? El acceso limitado a los tamizajes, que no hay una cobertura adecuada para la vacunación y que los diagnósticos nosotros hacemos en el país estable. Sin embargo, como ven en la gráfica, pues hay una brecha sobre la cobertura, que la OMS pone 70% y en el tamizaje ahorita estamos en un 38% aproximadamente, por no hablar de la vacuna, que estamos muchísimo pues, más inferior que la cobertura del tamizaje. ¿Y qué barreras tenemos nosotros? Pues la geografía y el acceso y la educación sanitaria, porque existe mucha desinformación y barrera cultural para las pacientes. ¿Cuál es la importancia del BPH y el cáncer de cérvix? Más del 95% de los cánceres de cérvix son causados por BPH. Lo importante es que el BPH va más allá del cérvix. Se asocia a cáncer anal hasta en el 95%, orofaringio en el 70%, vulva y vagina en el 70% y pene en el 40%. Entonces, el BPH es un oncogen que trasciende más allá de la ginecología. Sabemos, bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de los genotipos asociados al cáncer de cérvix. Como podemos ver, en los primeros 7 son los responsables del 89.1% de los cánceres de cérvix a nivel mundial, y estos se encuentran en la vacuna pues, del Gardasil 9. Y como punto importante, pues el 35 en estudios se ha visto que es más frecuente en pacientes pues, que son de África. En esta tabla también vemos el riesgo que nos va a conferir, porque no todo virus de papiloma humano de alto riesgo nos da el mismo porcentaje de riesgo para cáncer de cérvix. Y eso es lo que nos da a nosotros una pauta de cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer el seguimiento de las pacientes. Entonces, sabemos que el virus del papiloma humano 16 y 18 se asocian a un cáncer de cérvix hasta el 80%. Y en estas pacientes, el riesgo de tener una lesión de alto grado es del 30%. En pacientes que documentamos virus del papiloma humano 16 y 18, que su Papá Nicolau salió normal y su colposcopía salió normal, se puede vigilar. Pero en aquellas que documentamos una lesión de alto grado, debemos de tratarla. Sí. En el riesgo intermedio, pues el riesgo de cáncer es del 20% y el riesgo de lesiones de alto grado es del 6%. Estas pacientes únicamente con vigilancia, pues nos podemos quedar tranquilos. Y los de bajo riesgo, que son los 56, 59 y 66, el riesgo de cáncer por estos virus es del 2%, y de lesiones es del menos del 1%. Entonces, en estas pacientes sin ningún problema hacemos una vigilancia de manera anual. ¿Y cómo nos vamos a permitir eso nosotros? Entonces, esta es la historia natural de las lesiones precursoras del cáncer de cérvix. Tenemos lesiones de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado son lo que normalmente se conoce como NIC1. Estas tienden a remitir el 82% y únicamente progresan a cáncer el 1%. Y las de alto grado, el NIC2 remite el 43%, progresa el 5%, y NIC3, que son las que cuando hay una afección completa en el epitelio, remite únicamente el 32%, persiste un 56%, pero progresa a cáncer el 12%. Entonces, lesiones de bajo grado las vigilamos, lesiones de alto grado las tratamos.
Vamos a hablar también un poco de los otros tipos de cánceres porque es muy importante. Y el cáncer anal es causado principalmente por virus de papiloma humano en el 95%. El principal virus que se asocia es el 16, pero aquí hace un sinergismo importante con los pacientes que son VIH positivos. Sabemos que hay un incremento en la población de afección por cáncer anal y principalmente es en los pacientes que son VIH positivos y en los hombres que tienen sexo con hombres. Y esto es debido a que hay una mayor diversidad a la que se exponen de virus del papiloma humano. Y en las mujeres, pues que son, el riesgo es 16 y 18 principalmente. Cuando hablamos del cáncer orofaringeo, el 70% se asocia a BPH. El más frecuente es el número 16. Se ha visto un incremento en hombres menores de 50 años. Estos tienen un mejor pronóstico cuando es asociado a BPH. Y el área principal es la amígdala y la base de la lengua. Y esto es debido a que hay criptas profundas. Entonces hay mayor contacto viral y hay menor respuesta inmune. La principal manera en la que se va a contraer el virus del papiloma humano para cáncer orofaringeo, pues es el sexo oral. ¿Cómo es la historia natural del virus? Entonces, esto es muy importante porque sabemos cómo va a ocurrir de la infección hasta desarrollar un cáncer o una lesión. Entonces, sabemos que debe existir primero una exposición al virus, después se da una infección transitoria. Esto es, la mayoría de los casos se elimina el 90% en los primeros 2 años. Pero cuando persiste la enfermedad, esto quiere decir que tenemos ya una prueba positiva por el VPH por 2 años consecutivos que nos sale positiva, decimos que es persistencia. Pero como ven acá, hay una ventana de oportunidad para nosotros muy amplia. Si ven, desde que se da la persistencia hasta presentar alguna lesión o cáncer, tenemos una ventana para actuar de 10 a 20 años. Por lo tanto, sí podemos decir que es prevenible para detectar lesiones y tratarles en un momento oportuno. Entonces, el momento definitorio no es la exposición, sino que, pues como dijimos, es la persistencia de la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, en esta diapositiva se representa mejor cómo ocurre la infección transitoria, que es el 90% de las lesiones, en 24 meses se desaparece, la persistente es el 10% y principalmente se asocia a los genotipos que son 16 y 18. ¿Y de qué va a depender que persista la infección? Genotipo 16-18, inmunosupresión, tabaquismo y alguna coinfección de alguna de transmisión sexual. En esta tabla pues se comparan los dos, persistencia y aclaramiento. El riesgo de persistencia son pacientes que tienen VIH, inmunosupresos y el tabaquismo. El tabaquismo, ¿por qué? Por la partícula de la cotinina que nos genera un daño celular. Entonces, estas son las 3 características principales para tener una persistencia. Y el aclaramiento, ¿de qué depende? De una inmunidad celular robusta, de que tengamos una microbiota saludable. ¿Qué quiere decir eso? Mantener un pH ácido en la vagina y una barrera de la mucosa íntegra y que sean genotipos pues, de bajo riesgo. Sin embargo, existe una tormenta perfecta para todos los tipos de cánceres, ¿verdad? Asociados al VPH, es VIH y VPH. ¿Y por qué esto nos importa tanto? Porque sí impacta en la coinfección de estos dos. Sabemos que cualquier mujer que no sea VIH tiene un riesgo de tener VPH 16 y 18 del 38%. Sin embargo, si tiene VIH, este riesgo sube hasta el 60% de tener estos tipos de virus. Hay más riesgo de cáncer de cervix hasta 4 veces mayor, más riesgo de cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombre hasta 20 veces más y el cáncer orofaringeo también ha incrementado. Entonces, en esta diapositiva vemos bien el riesgo de cáncer anal principalmente. Entonces, vemos en el lado de los hombres, cuando tienen sexo, hombre que tiene sexo con hombre, la incidencia, si son VIH positivos, el riesgo de tener cáncer anal es de más de 95 por cada 100,000. Y este riesgo me va a incrementar más cuando el hombre tiene más de 60 años. Es VIH positivo y pues es hombre que tiene sexo con hombre, sube a más de 100 por cada 100,000. En comparación, pues cuando vemos el hombre que no tiene sexo con hombre y la mujer, pero son solo VIH positivos, el riesgo de cáncer anal sube de más de 45 por cada 100,000. Entonces, sabemos que el tener VIH sí nos incrementa el riesgo de cáncer anal. Y como vemos en esta, el tener VIH nos incrementa de 20 al 50 veces más riesgo de desarrollar cáncer anal por VPH. ¿Y qué pasa en el cáncer de cervix? Entonces, en el cáncer de cervix, pues la población general, como ya lo habíamos dicho, el 90% va a tener una tasa de aclaramiento en los primeros 2 años. Sin embargo, en las pacientes con VIH esto va a disminuir, baja un 50%, pero va a depender del recuento de CD4 arriba de 500 y que esté con una terapia antirretroviral. Las pacientes que son VIH tienen 15 veces más riesgo de tener VPH 16 y 18
y 6 veces más riesgo de tener cáncer cervical. Esto no quiere decir que haya más infección en las pacientes, sino que hay menos eliminación del virus, más persistencia y más riesgo de cáncer. ¿Y cómo vamos a actuar en las estrategias de prevención? Entonces, lo que se recomienda principalmente es la vacunación. En pacientes con VIH tienen una seroconversión del 90 hasta el 96%, pero en estos pacientes se deben de vacunar cuando tienen un CD4 por arriba de 350 y que estén en tratamiento con una terapia antirretroviral. Debemos de hacer un tamizaje muy meticuloso en los pacientes que son VIH, principalmente en los que tienen riesgo para cáncer anal a partir de los 35 años. Y si son solo VIH, se recomienda también el tamizaje a partir de los 45 años. Como pues ya se ha hablado en toda la charla, es importante hacer un tamizaje completo y no solo en cervix en mujeres, porque sí nos ha afectado bastantes tipos de cánceres más allá del ginecológico. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros un tamizaje cervical? Entonces, el tamizaje cervical ha demostrado que pues, nos reduce la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer. Tenemos 3 técnicas de tamizaje. La primera es la citología cervical, que es el Papa Nicolau. La segunda, que es la prueba del virus del papiloma humano. Y la tercera, que es la inspección visual, que es el IVA-A, que es con ácido acético. Esto pues normalmente se recomienda en los lugares que tienen pocos recursos o bajo acceso porque es muy poco sensible, porque es moderador dependiente. Pero actualmente se ha cambiado el paradigma con la prueba del virus del papiloma humano porque el tener una prueba de VPH nos detecta lesiones antes de que existan, entonces nosotros damos un seguimiento más oportuno y más estrecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, la citología y el Papa Nicolau en Guatemala se recomienda a partir de los 25 años hasta los 54 años. En pacientes que son VIH, el Papa Nicolau se recomienda hacer cada 6 meses desde el diagnóstico los primeros 2 años. Si todo sale negativo, sale bien, se pasa ya en un método de rutina como todas las pacientes. La citología, si sale negativa, se hace cada 3 años, es lo seguro. Y cuando se detiene a partir de los 54 años, porque se ha visto que después de los 54 años la incidencia que aparezca VPH es menos del 5%, pero solo podemos detener nosotros el tamizaje en las pacientes si se han hecho una histerectomía por alguna causa benigna, pero que anteriormente no hayan tenido ni una patología de cervix, que lleven 20 años de seguimiento con Papa Nicolau, que todos hayan estado normales, o que se hayan hecho una prueba de COTES, que es VPH con prueba de Papa Nicolau negativa, 2 consecutivas, y esa se hace pues cada 5 años, entonces en un total de 10 años. Y cuando hablamos de la otra prueba, de la prueba del virus del papiloma humano, esta se recomienda a partir de los 30 años, no antes. Únicamente se hace antes en las pacientes que en el Papa Nicolau nosotros detectamos alguna lesión. Se hace cada 5 años, ¿por qué? Porque el riesgo de que tengamos una lesión, si salen las 2 negativas, es menos del 0.15%, entonces nos da una ventana de oportunidad pues bastante amplia. Entonces la estrategia preferente actualmente, según las guías, es el COTES, VPH y Papa Nicolau en mayores de 30. Antes de los 30 años, Papa Nicolau cada 3 años. Y aquí se comparan pues, los métodos de tamizaje que nosotros utilizamos. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad alta. Esto quiere decir que nos va a decir quiénes no tienen la lesión, pues en un 95%, pero depende mucho de la toma y de quién lee la muestra. El IVA, que ya hablamos que es poco sensible, pero es moderador dependiente, y la prueba de VPH, que es muy sensible y su especificidad es alta. Entonces, esta se considera el gold standard para el tamizaje. ¿Y cómo vamos a hacer el tamizaje en las poblaciones que son de riesgo? El cáncer anal se recomienda que se haga una citología anal y una anoscopía, y en el cáncer orofaringeo no existe algo de tamizaje, entonces únicamente se va a hacer énfasis en síntomas y en un examen físico meticuloso. ¿Cómo vamos a actuar nosotros o cuál es la manera de prevención para ese tipo de cáncer? La vacuna. Entonces, por más de 17 años se han aplicado más de 500 millones de dosis y esta pues ha demostrado ser que es bien tolerada, es efectiva y es segura. La vacuna es profiláctica, no terapéutica. Actualmente pues se utiliza principalmente y se creó para la prevención y disminuir el cáncer de cervix. Se ha visto también que disminuye las recurrencias en pacientes que ya han tenido lesiones. Sin embargo, actualmente sabemos que la vacunación neutral en cuanto al género, o sea, vacunar hombres y mujeres, duplica la cobertura y la protección para mujeres. Estos son los tipos de vacunas.
Actualmente, pues la que se está utilizando con mayor frecuencia es la nonavalente, que es la Gardasil 9, que es la que tiene 2 serotipos de bajo riesgo y 7 de alto riesgo, que como hablamos, el 89.1% de los cánceres de cervix son causados por estos 7. Y el esquema de dosificación es de 9 a 15 años, se recomiendan 2 dosis, y más de 16, y los inmunosupresos son 3 dosis. Actualmente la OMS en el 2022 sacó una guía de que abajo de 20 años se puede administrar 2 dosis sin ningún problema, y eso pues va dependiendo de las guías de cada país. Es altamente efectiva, nos da una protección para el cáncer de cervix en el 90% cuando no se ha expuesto al virus del papiloma, para verrugas en el 87% y una reacción, pues ya protección cruzada en el 65%. Actualmente la cobertura global es un 61% para pacientes que tienen una dosis, 48% que tienen dosis completa, pero en países de bajos ingresos estos porcentajes son más, pues, son menos. ¿Y cómo vamos a hacer la estrategia de dosificación en pacientes con VIH? En los pacientes con VIH siempre son 3 dosis, no se puede poner el esquema de una dosis. Actualmente, en Australia y en Reino Unido se ha visto que vacunan a las niñas menores de 15 años con una dosis y que sí es efectiva en un 95%, pero en pacientes con VIH esto no se puede utilizar, sino que siempre son las 3 dosis. ¿Y qué va a pasar en las pacientes que ya tienen alguna lesión por el virus del papiloma humano? Surge la interrogante, ¿se vacuna o no se vacuna? Entonces, pues las mujeres que ya tuvieron alguna lesión por el virus del papiloma humano tienen 3 veces más riesgo de tener cáncer de cervix. Y está este estudio que es el Esperanza, que vacunaron a pacientes que eran lesiones de alto grado que se trataron con cono y vieron que redujo la recurrencia en un 80% en estas pacientes en pues 4 años de seguimiento. Sin embargo, el año pasado sale este estudio que es el Vaccine, que pues como que bota el paradigma de vacunar a las pacientes que han tenido lesiones, porque el estudio lo único que dice es que no puede afirmar que la vacunación nos disminuya la recurrencia. Sin embargo, este estudio nosotros lo tomamos con mucha cautela, porque pues hay puntos débiles muy críticos que tiene. Entonces, el primero es que no evalúan los márgenes. Nosotros cuando hacemos un cono cervical es muy importante evaluar los márgenes porque si una paciente tiene alguna lesión en contacto con el margen, tiene 17% más riesgo de que regrese, independientemente si sea de bajo o de alto grado. No sabían qué genotipo de VPH tenían las pacientes. Esto es muy importante porque no es lo mismo tener una infección por el 16 que por el 66. Y pues que no toda la recurrencia la confirmaron con la biopsia. Entonces, vacunar en pacientes que ya han tenido alguna lesión es algo muy controversial, pero la mayoría de expertos decide vacunarlo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que debemos de evitar? Si la paciente ya tuvo VPH, ¿no sirve la vacuna? Pues es falso, sí sirve la vacuna, se ha visto que reduce la recurrencia en un 80% en estudios que son más formados, ¿sí? ¿Solo se vacunan mujeres? Pues no, también debemos de vacunar a hombres, más que todo por el riesgo de cáncer anal, cáncer orofaríngeo y porque nos duplica la cobertura en mujeres para el cáncer de cervix. Si tenemos VPH negativo, ¿significa que no hay riesgo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque, como les dije, puede ser no detectable por muchas causas porque esté baja la carga y cuando se ponga positiva, pues sí tenemos un riesgo y sea un seguimiento. Y la citología normal nos va a descartar todo. No, porque eso es muy importante. Las pacientes siempre piensan que el tomar un Papa Nicolau es lo mismo que la prueba del virus del papiloma humano y son totalmente distintos. Entonces, eso es muy importante hacer el énfasis a las pacientes que son 2 tipos de estudio que son distintos. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros como médicos? El principal rol que tenemos es identificar a las poblaciones que son de riesgo, indicar y completar siempre el esquema de vacunación, implementar estrategias de tamizaje, abordar los cofactores y utilizar equipos multidisciplinarios. Y como conclusiones, el paradigma actual o el mensaje clave es que no es la infección por el virus del papiloma lo que nos va a generar el cáncer, sino que es la persistencia de la infección. El VPH pues persiste sin dañar, pero genera más cánceres que el de cervix como ginecológico, sino que también nos puede generar vulva, vagina, también pene, orofaringio y anal. Y pues la vacuna es la intervención más efectiva y segura. Y como mensaje pues más importante, el cáncer de cervix no es inevitable, sino que es el resultado de que no intervinamos a tiempo. Muchas gracias.
Esta historia es una historia muy importante y les voy a hablar un poco acerca de la epidemiología, la transmisión y las consecuencias clínicas de la infección por VIH. Los puntos que les quiero hablar son los siguientes. Vamos a hablar brevemente acerca de qué es el VPH, la biología, la patogénesis, muchas de las cosas, si no, pues no las voy a decir tan brillante como la doctora Portillo, pero realmente vamos a repetir varios de los conceptos, pero es bueno porque a mí por lo menos nunca se me quedan mucho las cosas. La dinámica de la transmisión, hablar principalmente de la epidemiología y las consecuencias clínicas de la infección. Realmente esta es una historia extraordinaria. Los que peinamos más canas, aquí mi maestro, el doctor Pesarossi y mi persona, realmente hemos vivido unos años verdaderamente portentosos. ¿Cómo? De realmente no tener ni idea de cuál podía ser la causa del carcinoma cervicuterino hasta tener una vacuna. Para ustedes que son jóvenes, realmente lo ven como muy fácil y lo ven como que, bueno, así es la medicina. Pero nosotros que hemos visto esos cambios, verdaderamente podemos decir sin ninguna duda de que los pasos y los adelantos que tenemos son verdaderamente extraordinarios. La parte izquierda, apenas en el año 1970 se empezó a lanzar la hipótesis de que podía haber una relación entre el virus del VPH y el carcinoma cervicuterino. Unos años después se aisló en el año de 1979 el primer virus de papiloma, el cual fue identificado como el HPV-6. Luego, 5 o 6 años después, el VPH, el 16 y el 18, fueron aislados reiteradamente en biopsias de cáncer cérvico-uterino. Para el año de 1999, y después de muchos estudios epidemiológicos tratando de encontrar una causa y efecto, vieron que realmente se confirmaba que el VPH era una causa necesaria, pero no era, pues, no hay cáncer cervicuterino para que, sin que haya VPH, pero a veces no es suficiente y necesita otros cofactores. Muchas de esos VPH van a ser eliminados. Y tan pronto como 7 años después de que se había confirmado esta asociación, en el año de 2006, hace exactamente 20 años, se empezó a comercializar la primera vacuna contra el cáncer. Imagínense, en tan poco tiempo. 2 años después, el doctor, ¿cómo se llama? Harald Surhausen recibió, entre otras cosas, el Premio Nobel de Medicina por haber establecido y descubierto que el VPH era la causa de cáncer cervicuterino. Y al final, ¿qué es? Un virus DNA pequeño, más de 200 tipos, 220 mencionan algunos, y es particularmente epiteliotrópico. Busca la piel y busca las mucosas, esa es su área. No es invasivo, no llega al sistema nervioso central, ni gastrointestinal, ni pulmonar, básicamente esas dos áreas. Y alrededor de 40 de esos 220 afectan la mucosa y el área genital. Los que afectan los sitios de infección de la mucosa genital se dividen en dos virus de VPH. Unos que son los de alto riesgo, los principales son los que tienen ahí, 16, 18, 31, 22, 45, 52, 58 y algunos otros más, menos prevalentes, y otros de bajo riesgo. Los de bajo riesgo son particularmente el 6 y el 11. Los de alto riesgo, pues vamos a ver que causan todos los cánceres invasivos, cáncer cervical, peneano, vaginal, vulvar y orofaringe. Y los de bajo riesgo, particularmente los que vemos niños, son los más interesados en ellos. Vamos a ver un par de casos. Lesiones de bajo grado del tracto genital, verrugas, papilomatosis respiratoria recurrente, que si bien no es en sí agresivo, mortal, maligno, verdaderamente causan muchos problemas clínicos, los cuales no son nada fáciles de manejar. Y por último, pues los sitios de infección no de mucosa cutáneo, como verrugas plantares, palmares, verrugas en otros sitios, que también son tan molestos, ¿verdad? Y difíciles de tratar.
La doctora Portillo nos hizo ya el favor de explicar esta parte, la estructura genómica, 3 regiones. La región temprana, la E, contiene estos genes del E1 al E7. Y estas E1 a E7 tienen una secuencia que va preparando al virus de papiloma para que de una u otra forma, como les voy a explicar ahí más tarde, más bien les voy a leer porque es muy complicado para mí explicarlo, va preparando al virus de papiloma para que pueda invadir y finalmente producir enfermedad y causar carcinogénesis. Otra parte de los genes es de la región tardía, el L2 y el L1. Estos son partículas virales de los cuales se basan las proteínas del virus para producir la vacuna. La L1 es la principal proteína que puede causar inmunogenicidad para que haya vacunas profilácticas actuales, las cuales han resultado ser, como ya nos presentará más adelante el doctor Pesarosi, de una efectividad impresionante. Y por último, una región larga de control que solo hace como chequeo de la reproducibilidad. Hablando de la biología de patogénesis, bueno, hay un contacto inicial de una coinfección, usualmente con algún otro virus, bacteria o factores que coadyuvan a que pueda desarrollarse esta reacción inflamatoria y sobre todo que esta reacción inflamatoria pueda ser prolongada, persistente, que eventualmente haga que el virus del DNA, este virus DNA se integre al genoma del huésped y pueda continuar su invasión y eventualmente producir cáncer. Esta gráfica nos muestra del lado izquierdo hacia el lado derecho cuál es la progresión que van teniendo, sobre todo la persistencia del virus. Y ustedes ven que entre una gráfica y la otra, por lo menos en la segunda y la tercera, hay gráficas que van en ambas direcciones. Algunas van primero provocando una infección. Si esta infección persiste, evoluciona a una displasia precancerígena y si esta persiste, puede finalmente convertirse en un cáncer. Pero en cada uno de los pasos también puede haber una regresión hacia atrás y no convertirse más que en un episodio que el mismo cuerpo pudo ser capaz de combatir. Esto es lo que sucede en más del 90% de los casos, afortunadamente, y no evolucionan a una reacción de cáncer. La gran mayoría de los casos, la prevalencia más alta es en los años 20, en los adolescentes. Luego, en el segundo grupo, ya hay lesiones precancerígenas, es en los años 20 y 30, pero ya hay displasia. Y finalmente, el cáncer, en la mayoría de los casos, va a presentarse después de los 40 o 50 años. Hubo mucha discusión y mucha controversia cómo probar la eficacia y la efectividad de estas vacunas, si el efecto sobre estas condiciones clínicas se da durante un tiempo tan largo. Y al final, pues estamos ya teniendo más de 20 años de que esto se está dando, pero al principio mucha gente estaba escéptica en que estas vacunas pudieran presentar datos clínicos de protección, porque se da a muy largo plazo cuando uno ve estos cambios, pero eventualmente lo han hecho. La infección inicial, el virus requiere microtraumatismo en el epitelio para acceder a las células basales en división. Estas células basales tienen una maquinaria activa necesaria para la reproducibilidad del virus. Luego hay una fase de mantenimiento, la llamada episomal, y son de nuevo lesiones benignas, transitorias, que este episoma se mantiene, el virus en forma circular y se incorpora al núcleo de la célula del huésped. A medida que esta célula basal se incorpora ya con el DNA del virus incorporado al del huésped, este utiliza un proceso de maduración celular para ensamblar nuevas partículas virales que va liberando la descamación del estrato córneo sin causar lisis, no lo destruye inmediatamente, sino es una reacción más o menos controlada que eventualmente va a causar una reacción no inflamatoria, así evade que sea una fuerte inflamación. Finalmente, el proceso de oncogénesis.
Estas infecciones, si son persistentes, entonces ya se integra este DNA al huésped y suele pasar de una disrupción del gen viral E2. ¿Y cómo actúan estas proteínas que les decía, las early proteins, que es de la E1 a la E7? ¿Cómo actúan en diferentes puntos para que pueda expresarse y desarrollarse un cáncer? El E2 es un represor natural de las oncoproteínas E6 y 7. Como hay disrupción por el virus de este E2, hace que estas oncoproteínas E6 y E7 afloren y puedan producirse una sobreexpresión de estas para que eventualmente se produzca el cáncer. E6 se une y promueve la degradación de la proteína supresora de tumores, que es la P53, inhibe la apoptosis, permite que la célula sobreviva a pesar del daño del ADN. Y finalmente, la E7 se une e inactiva a una proteína natural en el cuerpo que se llama la proteína del retinoblastoma. Es una proteína que no es específica del retinoblastoma, pero se le ha llamado así porque ahí se descubrió. Y ahí libera un factor de transcripción E2F. Y esto hace que empuje a la célula prematuramente hacia una fase S del ciclo celular, induciendo la proliferación descontrolada. Esta proteína de retinoblastoma, que es una proteína protectora, está alterada, este E7, y entonces se empieza de nuevo a producir. Es una secuencia impresionante la que desarrolla el VPH para poder eventualmente desarrollar cáncer. Ahora hablamos de las consecuencias clínicas por genotipo. El VPH de bajo riesgo, ya les dijimos el 6 y el 11, causa el 90% de las verrugas anogenitales, los condilomas. Y los que hemos visto casos de niños con papilomatosis laríngea recurrente, sabemos que esta entidad clínica crítica para nosotros los que vemos niños es verdaderamente aparatosa, desagradable, necia, muy difícil de tratar y que causa un sufrimiento muy terrible a los papás y a los niños que lo están teniendo. Y los virus de papiloma humano de alto riesgo, tenemos esos números, como ya sabemos, se integra al DNA del huésped, altera la regulación del ciclo celular y esto causa, no se dice el 100%, pero en realidad es el 100% del cáncer cervicuterino, se dice 95%, y los tipos 16 y 18 más del 70%, el 60 y pico por ciento por sí solos. Afortunadamente, todos esos están contenidos en la vacuna, como ya nos van a hablar más en detalle más adelante. La dinámica de la transmisión por el VPH es transmisión sexual, no hay ninguna duda. Es una transmisión horizontal primaria mediante el contacto directo de piel a piel o mucosa a mucosa, vaginal, anal, oral. No requiere penetración ni intercambio de fluidos para transmitirse, simplemente haber contacto y haber contacto persistente y recurrente lo va a causar. Sí se puede obtener una protección parcial con el uso de preservativo, pero esto lo reduce significativamente, pero no elimina el riesgo de la transmisión debido a las áreas no cubiertas. Los grupos etarios de mayor transmisión, los picos de prevalencia son mujeres menores de 25 años, hombres de 20 a 24 años, y los cofactores que son muy importantes. Imagínense que el tabaquismo también interviene, la multiparidad y coinfección por VIH, otras infecciones de transmisión sexual o el uso prolongado de contraceptivos orales es una de las causas que coadyuvan a favorecer la progresión para que se desarrolle el VPH en las personas. Y la transmisión vertical. Esto, como les mencionaba, es altamente relevante en pacientes pediátricos. Ocurre de una madre infectada a su hijo durante el paso por el canal del parto o de una forma transplacentaria, aunque mucho menos común. Lo más común es que lo adquieren al momento de que nacen por parto tóxico simple. Y es la principal vía de desarrollo de papilomatosis respiratoria recurrente juvenil o en infantes. También se ha teorizado que puede haber una transmisión por fomites, pero es más teórico que realmente un factor de riesgo. La mayoría, 70 hasta 90%, van asintomáticas, transitorias y se van a aclarar espontáneamente en 1 o 2 años.
El sistema inmune de una persona inmunocompetente va a ser capaz de erradicarlo esto en la gran mayoría de los casos. Y todos estos componentes coadyuvantes que ya les mencioné antes como factores de riesgo son los que pueden aumentar su transmisibilidad. La transmisión vertical, si la madre presenta una infección activa en el tracto genital, va a ser el principal impulsor de las manifestaciones pediátricas de la vía aérea en estos niños. Y también vale la pena mencionarlo porque hemos tenido algunos casos así. Los niños desarrollan este tipo de lesiones, este tipo de verrugas o incluso en el área, usualmente en el área perianal, y los niños muchas veces los padres o los cuidadores son acusados de que ha habido algún abuso sexual en muchos de estos niños, y la gran mayoría de ellos, sobre todo mientras más pequeños se diagnostican estas verrugas, no va a ser por abuso sexual, sino va a ser por transmisión del parto vaginal. Y ustedes imagínense meter a una madre en un problema, tanto por hacerlo o por dejar de hacer una denuncia. Si una madre es totalmente cuidadosa de su hijo, ella adquirió la infección de su esposo y está cuidando con sus mejores esfuerzos a su hijito, y hemos tenido que hacer esa decisión porque hasta les pueden separar a su niño si hay alguna denuncia de abuso sexual. Siguiendo con la epidemiología del VPH, ¿qué tanto causa? Bueno, es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. Cerca de 300 millones de mujeres tienen infección cervical en un momento dado, con una prevalencia máxima por edad de casi 17% en menores de 25 años. Hasta 90% de los hombres y 80% de las mujeres sexualmente activos van a contraer algún tipo de VPH en algún momento de su vida. Yo creo que esta es una razón suficiente para motivar a los padres a que sus hijos y sus hijas se vacunen, porque prácticamente todo el mundo va a estar en contacto con VPH, y el que esté libre de pecado, pues que se deje de vacunar. El VPH causa 5% de todos los cánceres en el mundo. Imagínense, es una carga importante. Como ya les decía, se aclara en el 90% de las veces. En 1 o 2 años ya no hay, excepto que el problema del clínico de infección persistente eventualmente desarrolle el cáncer. Es el cáncer cervicuterino el cuarto cáncer más común en mujeres de todo el mundo. Imagínense que para el año 2023, que es esta referencia, 660,000 nuevos casos diagnosticados globalmente de cáncer cervicouterino, con una mortalidad de alrededor de 350,000 muertes anuales. Es muy desigual esta mortalidad en los países de ingresos bajos, de los países de ingresos altos. Y por supuesto también el impacto de género, porque los varones pues, van a tener tipo de cáncer, aunque está subiendo cada vez más, como ya nos explicaba la doctora. Unas 625,000 mujeres cada año se ven afectadas por este cáncer, por el VPH, y más o menos con cáncer, de algún tipo de cáncer cervicuterino, y cerca de 70,000 hombres por cáncer orofaringio. Ya nos hablaron de la iniciativa 90-70-90 de la doctora, que ojalá se cumpla estas iniciativas y estos puntos de corte que pone la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que son útiles porque dan esperanzas de que puedan lograrse mejores coberturas, mejores diagnósticos, menos mortalidad. Rara vez se cumplen. Así la erradicación del polio era para el año 2000 y ahorita vamos año 2026 y el sarampión iba a ser también erradicado no sé cuándo, pero bueno, creo que es importante que las tengamos. Estas dos gráficas de estos dos triángulos nos muestran del lado izquierdo países de bajos ingresos y cómo el cáncer de cervix ocupa el 93% de los cánceres de papiloma. En tanto que los cánceres causados por orofaringe, vulva, vagina o pene, es muy poquita la proporción. En los países de altos ingresos, estos cánceres de pene, vagina, vulva, ano y orofaringe toman una mucho mayor proporción, y tan solo 65% de estos de los cánceres por virus de papiloma humano son causados por cáncer de cervix, causan cáncer de cervix.
Esto, como ya les explicaba la doctora, cada vez está aumentando más y estaba viendo un incremento significativo y realmente relevante en el cáncer de cuello, en el cáncer de cabeza y cuello, en el cáncer anal, disminuyendo el cáncer de cervix. ¿Qué podemos decir específicamente de Guatemala? Si para el año 2023 había 6.10 millones de mujeres guatemaltecas mayores de 15 años en edad reproductiva, la incidencia nacional por año son más de 1.500 nuevos casos de cáncer de cervix detectados cada año, con una mortalidad de arriba de 872 guatemaltecas que mueren cada año por esta causa. En cuanto al impacto relativo, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en Guatemala y la primera muerte de cáncer en edad reproductiva entre 15 y 44 años. Esta gráfica nos pone en perspectiva comparándolo con el resto de los países en Centroamérica. Del lado izquierdo, Nicaragua y Honduras son los que ocupan en las barras rojas la incidencia y en las barras celestes la mortalidad. Guatemala ocupa en tercer lugar, afortunadamente no estamos en primer lugar, como desafortunadamente estamos en algunas otras estadísticas de morbilidad y mortalidad infantil, por ejemplo, y como los países como El Salvador, Panamá y Costa Rica, pues tienen mejores tasas de menos mortalidad y menos morbilidad de incidencia comparado con Guatemala, pero nos pone en la perspectiva de este sitio. Y en la página del virus de papiloma y de los fact sheets, que son los hechos y que nos muestra de un N de 274, incluye estos tipos, porque no son serotipos, sino son los tipos más frecuentes aislados de una muestra de 274 tomadas entre mujeres con o sin lesiones cervicales. Y varias de estas, las más importantes, no todas, están incluidas en la vacuna nanovalente, pero no en la vacuna tetravalente, que es la que todavía se sigue utilizando en salud pública, por lo menos. Luego, este es un estudio que se hizo en Santiago Atitlán, publicado el año pasado, en San Lucas Tolimán. 162 mujeres que ellas se tomaron la muestra, una automuestra, les explicaron cómo tenía que tomar la muestra y la trajeron de regreso. Encontraron que de estas 162 mujeres, 25% eran portadoras del VPH oncogénico de alto riesgo. Esto, por supuesto, del camino para que eso se desarrolle en cáncer es largo, pero lo importante es saber que hay una enorme cantidad de mujeres, en este caso en Santiago Atitlán, por ejemplo, pero en el resto de Guatemala, pero lo importante es que tenemos datos. Hay otros estudios previos en Escuintla de 21%, en Santiago Atitlán de 17% de estos virus oncogénicos, de prevalencia de portadores de virus oncogénico, y pues resultó ser incluso más alto. Finalmente, las consecuencias clínicas de la infección. El cáncer cervicuterino, prácticamente 100% de los casos, ¿no? Como les digo, es una causa necesaria, pero no es suficiente, y todos los cánceres deben tener cáncer cervicuterino, tienen virus de papiloma. El cáncer vulvar, 40%, cáncer vaginal entre 60 y 90%, el VPH es el causante, el cáncer anal arriba del 80%. Las verrugas genitales, el 100% son producidas por los tipos 6 y 11. El cáncer de cabeza y cuello, entre 12 y 70%. Y finalmente el cáncer de pene, 45%. Esta es una fotografía de los virus de papiloma del tracto respiratorio, papilomatosis laringea, que se hace recurrente, la eliminan por láser o simplemente por procedimiento quirúrgico los otorrinos, y luego cómo vuelve a crecer y presenta unos síntomas de dificultad respiratoria terribles. Y esta es una muchachita que la tuvimos más de un año en el San Juan de Dios. Aquí la doctora Karem fue realmente la heroína que tenía esa niña. Es impresionante cómo se fue al final, pero cómo este caso evolucionó a una niñita que al final, con interferón, con tratamiento de ribavirina, la doctora es experta en ribavirina por si alguien necesita tener algún caso de papilomatosis en niños, para que
pudo tener una mejoría bastante ostensible, pero lo que les quiero mostrar sobre todo es lo dramático, lo escandaloso que el virus de papiloma humano puede llegar a ser en una muchachita y realmente mutilar eventualmente sus genitales. Y un estudio de una tesis de hace 3 años o 4 años en el Hospital Roosevelt mostró una prevalencia de papilomatosis de 11% en embarazadas, elevando el riesgo de transmisión vertical de los tipos 6 y 11, que son los que causan este tipo de lesiones. En conclusión, puedo decirles que nos enfrentamos ante un enemigo formidable, un virus de crecimiento lento que aparentemente nos da muchos chances de actuar no de una forma precipitada, y la mayoría de las veces va a ser eliminado por un sistema inmune adecuado en una persona inmunocompetente, pero que eventualmente puede tener consecuencias graves y una morbilidad y una mortalidad muy significativas, como las que ya hemos mostrado aquí. Y sin embargo, los avances en el conocimiento de la biología, todo lo que sabemos actualmente del virus, la epidemiología, realmente han sido extraordinarios en los últimos 40 años. Y tenemos ahora herramientas capaces, que es la plática que viene a continuación, que nos muestra qué tan poderosos tenemos estas herramientas para poder prevenir una enfermedad que verdaderamente puede ser controlada si se hacen todos los esfuerzos necesarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Pesarosi. Felicito a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas por la motivación para formar o hacer este programa dedicado a la vacunación de las distintas enfermedades. Felicito también a la doctora Sofía Portillo y al doctor Carlos Gracioso por las charlas tan interesantes que les trasladaron a ustedes. Y espero yo no ser repetitivo, aunque para hablar de vacuna tengo que ir desde el principio de cómo las vacunas dan pie a su investigación y desarrollo para posterior uso en la práctica clínica. Así que a eso voy a dedicar mi tiempo. Ya les dijeron que el virus, el VPH, así voy a llamar de aquí en adelante al virus del papiloma humano. El VPH es un virus de distribución global. No hay país que no tenga alguna infección producida por este virus. Es un virus que afecta a hombres y mujeres por igual, diría yo. La situación está en la exposición que el individuo, hombre o mujer, tenga al virus, el cual se transmite primordialmente por el contacto sexual. De manera que cuando hablemos de vacuna vamos a decir que mientras más temprano se vacunen, antes de iniciar las relaciones sexuales, mejor les va a ir a las personas que se vacunen. Y así lo vamos a ver. 20 años de impacto. La primera vacuna fue introducida en el año 2006 y de aquí para este 2026, faltan algunos meses para cumplir exactamente los 20 años, se han comercializado más de 270 millones de vacunas. Imagínense ustedes. Si con esa cantidad de vacunas no habremos reunido una cantidad de información que nos permita reconocer que la vacuna es altamente eficaz y segura y que efectivamente disminuye la infección por VPH en cualquiera de sus formas, desde las verrugas genitales, anales, etcétera, pasando por los condilomas, hasta llegar al cáncer, primordialmente del cérvix y aledaños. Aledaños digo porque también puede ser responsable de cáncer de vulva, vagina, ano, pene y hasta llegar también a la orofaringe. Así que a eso nos vamos a dedicar en los siguientes
minutos. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. La charla ha sido preparada únicamente con fines científicos y he incluido esta agenda, estos objetivos, como lo son revisar los tipos de vacunas y sus mecanismos de acción, que es uno solo, pero son varias vacunas. Enumerar los distintos esquemas de vacunación, muchos de ellos conocidos por ustedes, y describir las fortalezas y debilidades de cada uno y mostrar la evidencia que respalda la eficacia y la seguridad de la vacuna. El doctor Carlos Gracioso les dio algunas perlas históricas. Tal vez yo me dedico un poco más a la reseña histórica, pero vean ustedes, la historia se remonta hasta 1890, cuando la naturaleza infecciosa de las verrugas animales y humanas ya estaba bien establecida. Se hablaba de que era un proceso viral. Pero no fue hasta 1942 en que los papilomavirus fueron identificados como partículas virales y en 1974 se establece la relación causal entre el VPH y el CA de cervix. En el 76 y 77 se hace evidente la pluralidad de los virus del papiloma humano. Por eso es que podemos hablar ahora cuáles son de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo. Y la primera vacuna contra VPH fue aprobada en 2006 realmente. Por supuesto, para vacunar y desarrollar vacunas debemos de establecer cuál es la necesidad que yo tengo de vacunar en alguna entidad clínica en particular. Y en el contexto de VPH, estos son los elementos que empujaron, orientaron a establecer que había una necesidad de prevenir. Y si en algo ha podido evolucionar la medicina, particularmente la tecnología para la elaboración de vacunas, es en VPH. VPH era una condición pues que estaba condenada a acabar con una buena cantidad de los humanos, en especial mujeres. Y vean ustedes cómo en la actualidad ya tenemos manera de diagnosticar más allá del simple tamizaje que nos ofrece el Papa Nicolau. Tenemos métodos moleculares. La microscopía electrónica que comenzó en los años 50, 60 del siglo pasado. Y además de eso tenemos manera de prevenir la enfermedad, porque un tratamiento altamente eficaz que enfermedad o infección conocida, infección tratada, infección curada, no existe. Ahí tratamos y vamos con cada cosa que va apareciendo, que ha tenido algún reporte de caso que le fue bien y entonces ahí vamos usándolo. Pero lo importante es diagnosticar oportunamente, pero más importante aún prevenir. Entonces, estos elementos como la alta prevalencia y su fácil transmisión, el hecho de poder prevenir cáncer de cervix en un 70-90% dependiendo las poblaciones donde este ocurra, evitar lesiones precancerosas que vayan desde la metaplasia que habitualmente tiene el epitelio genital hacia la displasia que identifica o que califica a los famosos NIC 1, 2 y 3. La reducción de verrugas genitales y de esos condilomas como el que nos mostró a nivel genital el doctor Carlos Gracioso. La eficacia y seguridad comprobada a lo largo de 20 años con más de 270 millones de vacunas. La vacunación temprana reconocida como que mientras más temprano la pongo, la administro,
en las dosis apropiadas, a la edad correcta, mejores serán los resultados. Y el impacto poblacional y de costo-efectividad que nos permite ampliar la tasa de vacunación y de esa manera reducir la presentación de una enfermedad tan seria como es el cáncer de cervix. Estos son todos los elementos que han contribuido a establecer que es necesario vacunar. La vacuna ya la tenemos en cualquiera de sus presentaciones. Todas son eficaces. Algunas tienen unos beneficios adicionales, pero todas son eficaces. Importante es también conocer cuál es la carga de la enfermedad que esta condición produce. Se estima que en 2007 había más de 291 millones de mujeres positivas para VPH y la prevalencia era de alrededor del 12%. En mujeres que tenían una citología normal, ¿correcto? Recuérdense que del 100% de mujeres de personas infectadas, 90% van a cursar asintomáticas, van a generar una infección transitoria que desaparece en un periodo de 2 años quizás, pero el otro 10% la infección se vuelve persistente y esa es la que conduce a las personas a tener las graves consecuencias ya mencionadas. La mayor prevalencia la vamos a encontrar en cualquier artículo dedicado a la epidemiología de VPH. Esta se encuentra en el África subsahariana con 24%, seguida de América Latina y Caribe 16%. El cáncer de cervix es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial, con aproximadamente, estos datos se los dio el doctor Gracioso, 660,000 nuevos casos y 350,000 muertes ocurridas en el año 2022. Otros cánceres y tipos de VPH nos dicen que pueden verse afectados las vecindades al cervix, ahí están descritos, y que los tipos de alto riesgo, principalmente oncogénicos, son los tipos 16 y 18. ¿Cuál es la carga en hombres? La prevalencia en hombres es tan alta como 41.1% en series recientemente publicadas, particularmente de los tipos 52 y 16. 16 asociado a cáncer de cervix, 16 asociado también a cáncer de cabeza y cuello. La tendencia es creciente y se espera que esta carga de enfermedad, particularmente la que ofrece el cáncer de cervix, incremente en los próximos años, a no ser que las coberturas en cuanto a vacunación contra VPH incrementen en aquellos países donde este cáncer tiene una mayor prevalencia. ¿Cuál es el impacto geográfico? Ya les decía, África y América Latina son los que más se ven impactados por la infección por VPH. ¿Y cuál es la tendencia? Ya les había dicho que aunque el 90% de las infecciones son eliminadas relativamente rápido, hay un 10% que se mantiene como una infección persistente, responsable de la carga de enfermedad que vemos día con día, año con año. Vean, esta es la prevalencia de VPH por edad a nivel global. Y lo que podemos ver es, en la línea rosa o rosada, los países menos favorecidos, o sea, países subdesarrollados, y en verde los países mejor desarrollados. Y lo que vemos es que en ambos la prevalencia de la enfermedad disminuye justo a los 35 años de edad.
Y esto es lo que quisiéramos ver en el paciente que recibe la vacunación de manera más temprana, ir reduciendo esa edad. Esta pirámide nos deja claro que la base es la prevención. La base es la prevención, y en cuanto a prevención primaria hablamos de vacunación en primer lugar, porque las demás medidas han dado resultados parciales. Y con ello me refiero al uso de preservativos, que no elimina realmente la excreción del virus, y menos la educación sexual. Porque cuando estamos en el momento oportuno, el condón se nos olvida y procedamos. Así que eso es. Hay otras medidas de prevención secundaria a las cuales se refirió la doctora Portillo, y ojalá y todo se quede en estas dos primeras gradas y no lleguemos a tener que tratar las displasias, tratar el cáncer y ya no digamos ofrecer únicamente cuidados paliativos. Esta es la estructura del VPH. Importante es que le pongan atención a todos los elementos, pero primordialmente a las proteínas de la cápside L1 y L2. También hay proteínas E. E viene de early, son proteínas de aparición temprana. L viene de late, son proteínas de aparición tardía en cuanto al ciclo replicativo del virus. Estas proteínas L1 son las que se pueden ensamblar y originar estructuras similares a este virus, pero sin ADN, de manera que no transportan el genoma, que son todas las características que identifican al virus. Entonces, vamos a crear moléculas que no son capaces de transmitir la infección. ¿Correcto? Bueno, histonas, pues son moléculas parecidas a histonas realmente, que ayudan a la conformación al perfil del virus, pero que no intervienen en conjunto con las proteínas E a la elaboración de la vacuna. Cuando hablamos de elaboración de la vacuna, nos concretamos a hablar de L1, ni siquiera L2, tampoco de proteínas E, tampoco de histonas. Y la molécula que se produce en el laboratorio es una molécula libre de ADN, por lo tanto, no transmite la infección, que está contenida en el ADN, por supuesto. Bueno, la información virológica que caracteriza al VPH es esta. Ya les dijeron, es un virión sin envoltura, tiene una cápside icosaédrica y un tamaño de 55 nanómetros, tiene un genoma constituido por una doble cadena de ADN de conformación circular y tiene varias regiones genómicas. La región temprana, que está constituida por las proteínas de la E1 a la E7, saltándonos la E3, que son proteínas implicadas en replicación, regulación y oncogenicidad, y sobre todo la E6 y E7, que son las más oncogénicas, las que más transmiten esa información. La región tardía, L1, L2, que son proteínas de la cápside. L1 forma los principales BLPs, ya vamos a ver de qué se trata, que se emplean para la elaboración de vacunas. Y por último, hay una región de control denominada URR o LCR, que lo que hace es apoyar a las secuencias reguladoras en la transcripción y replicación. Me encontré esta revista que es del
Instituto Mexicano del Seguro Social, pero me pareció la manera como analiza los tipos de vacunas, ¿verdad? Que hay una clase de vacunas tradicional y una clase tecnológica, que es la que utiliza las nuevas metodologías de vacunología reversa, utiliza la ingeniería genética, la elaboración de moléculas recombinantes, y aquí está alojada nuestra vacuna. Pueden ver donde está el 2006, ahí aparece la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Y cuál es el método? Pues el método va aquí donde lo tenemos ubicado: bacterias vivas, extractos y subunidades, producción de proteínas recombinantes. Bueno, entonces, para quedar claro de todos los métodos descritos, aquí les presento algunos, pero resalto la metodología empleada para nuestra vacuna, que es la elaboración de partículas similares al virus. ¿Por qué son similares? Porque no es un virus que contiene información para producir infección. Entonces son similares. Es una vacuna elaborada a partir de proteínas. Entonces, los primeros años previos a la elaboración de la vacuna nos permitió conocer que hay tipos de alto riesgo de VPH para cáncer, los cuales incluyen la pequeña listita que está acá arriba a mi izquierda, de los cuales el 16 y el 18 son los más importantes, que producen el 70 al 90% del cáncer de cérvix, 70 en países desarrollados, 90 en países no desarrollados y 50% del cáncer vaginal y vulvar. Luego, hacia la derecha tenemos los tipos de bajo riesgo para cáncer, que incluyen los tipos 6 y 11, responsables del 90% de los papilomas anogenitales. HPV es la causa del 99.7% de los cánceres de cérvix. Bueno, esta es una tabla que nos ayuda a establecer de que no todo es alto y bajo, no todo es blanco y negro, hay grises. Aquí hay un intermedio, hay tipos de riesgo intermedio, como lo son el 26, 53, 66, 67, 70, 73 y 82, que van a ser responsables, tienen un potencial oncogénico mediano, que yo me permití catalogarlo como de 1 a 2 cruces para hacerlo más fácil de entender, y que es responsable de las lesiones intraepiteliales en el cérvix, vagina, vulva, ano, pene, y casos raros de carcinoma en estos sitios, raros, no como los de alto riesgo, y en orofaringe. Estas son las 3 vacunas de investigación, porque recuérdense que el desarrollo de vacunas se puede dividir, y estas son las llamadas vacunas de investigación, como lo son la bivalente llamada Cervarix, la cuadrivalente llamada Gardasil y la nonavalente llamada Gardasil 9. La cuadrivalente, así la llamo yo, a veces le digo tetravalente, pero identifica a la misma. Los estudios que respaldan la información de cada una de estas vacunas son los siguientes. El estudio Patricia, con 18,600 personas incluidas, es el que nos da toda la información relacionada con la vacuna bivalente. El estudio, no me recuerdo cómo se llama, pero hay un estudio que es 1 y 2,
ya no me recuerdo ahorita, es el que incluyó inicialmente 17,600 personas y luego otras 4,000 en un estudio 001 que nos da la información del Gardasil. Y el Gardasil 9, el estudio 020, con 14,600 personas. De estos números es que se saca toda la información que en la actualidad tenemos. Claro, con la intención de reducir costos, ampliar las coberturas, pues entonces se han decidido utilizar vacunas que no corresponden a estas, sino que en lugar de ser de fabricación belga como el Cervarix o norteamericana, me refiero a Estados Unidos, New Jersey, como la tetravalente y la nonavalente, estas son vacunas elaboradas en China, como las marcas Secolin y Walrinvax, que son bivalentes, o el Cervavax, que es de la India, que es una vacuna tetravalente, y el Secolin 9, que va a ser las veces del Gardasil 9, que es también elaborada en China. Aquí les di tiempo con este bla, 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 a que leyeran lo que dice la diapositiva. Bueno, las dos siguientes diapositivas decidí mejor escribirlas porque hasta yo me volví loco leyendo todo eso ustedes. Pero aquí les traigo la esencia. Y la esencia dice, como ya había mencionado, L1 es la proteína mayor de la cápside, después le sigue L2. Moléculas de L1 son capaces de autoensamblarse en partículas similares a virus, que no contienen material genético. L1 se autoensambla con esas moléculas para formar pentámeros, también llamados capsómeros, y 72 de ellos dan lugar a una BLP. ¿Ok? Y esa es la que a nosotros nos inyectan cuando nos vacunan con esta vacuna. Bueno, a mí no me han vacunado. L2 es la proteína menor. No es necesaria para la formación básica de BLPs, pero puede integrarse en menor cantidad y mejorar estabilidad y empaquetamiento en algunos contextos. Producir L1 en un sistema heterólogo significa, porque esto es lo importante, ¿cómo hago crecer todo esto? Pues necesito de un reservorio heterólogo. O sea, ahí va a ir a parar mi material para poder maquilar, podríamos decir. Entonces, ¿y cuál es esto es para expresar el gen que codifica la producción de L1 en otro organismo o célula como levaduras, células de insecto vía baculovirus, células de mamífero o bacterias. Las proteínas recombinantes, y este es el core de la información. Las proteínas recombinantes L1, recombinantes, pueden autoensamblarse espontáneamente en una estructura altamente inmunogénica, característica de estas vacunas, que imita de cerca la superficie natural de los viriones nativos, o sea, es un imitador. Ni siquiera es alguien con pedigrí, es un imitador de los viriones nativos del virus de papiloma. Y esto ha servido de base para dos vacunas muy exitosas, para el momento era la bivalente y la tetravalente, del papiloma humano causantes de cáncer. Ventajas: seguridad, alta producción y purificación controlada, generación de respuesta inmune neutralizante similar a la infección natural, superior a la infección natural, superior. 3 dosis de una cuadrivalente o tetravalente nos da 10 a 100 veces la capacidad protectora que ofrece en cuanto a la producción de anticuerpos, una infección natural. Y una dosis
10 años después de administrada, da 2 a 4 veces más anticuerpos que una infección natural, a los 10 años de administrada. Importante. Bueno, siguiente. De todos los vectores y sistemas usados para expresar antígenos de VPH, 2 se vieron favorecidos, 2 fueron seleccionados de toda esta lista. El primero, baculovirus en células de insecto, palomías, imagínense ustedes. Y esto es para la vacuna bivalente, mientras que para la tetra y nonavalente se usaron sistemas conteniendo levaduras del tipo Saccharomyces cerevisiae, que ustedes se lo toman a veces, pero ahí se produce también esta. ¿Ok? Entonces ahí está lo que les acabo de decir. Y aquí viene también la importancia de producida la vacuna y cuando yo la administro, ¿qué espero que esa vacuna haga en el receptor de la vacuna? Una respuesta humoral potente con producción de anticuerpos neutralizantes del tipo IgG específicos contra las proteínas L1 de los genotipos incluidos en la vacuna. Si la vacuna incluyó 16, 18, pues solo para esos, no es para otros. Respuesta celular mediante la activación de linfocitos T, CD4 de ayuda que sostienen la generación y mantenimiento de los anticuerpos. Formación de células de memoria y títulos de anticuerpos que pueden persistir por años. GlaxoSmithKline tiene como adyuvante en el Cervarix AS04. Este es hidróxido de aluminio más lipid A. Y juntos lo que hacen es potenciar la magnitud y durabilidad, favoreciendo el perfil de las helper cells. Luego los anticuerpos neutralizantes impiden la entrada del virus a las células epiteliales. O sea, la persona puede estar en contacto con el virus, tener relaciones con alguien que tiene la infección, está en contacto con el virus, pero le impide al virus que entre a la membrana, a las células basales, para causar infección. Y la vacuna produce niveles de anticuerpos mucho más altos y consistentes que la infección natural, y por eso protege mejor. Esto es lo que hace, esta es la eficacia de la vacuna. Aquí radica. Bueno, vacunación contra el VPH. Unas palabras para decirles que mientras más sanos, mientras más sanos sean los receptores de la vacuna, mientras más temprano la ofrezcamos, 9 años, y sobre todo antes de que inicien su etapa de relaciones sexuales activas, ahí es donde vamos a tener los mejores resultados. Claro, la vacuna también hay estudios en los cuales se vacuna hasta los 26 y ahora en una edad tardía hasta los 45 años. Y hay poblaciones especiales que tienen estas características. ¿Cuáles son poblaciones especiales primordialmente? Pues ahí vamos a ver que básicamente son los pacientes con infección por HIV, hombres teniendo sexo con otros hombres, y pare de contar. No, habrá una más, ahí se las voy a mostrar. ¿Cuál es el grupo objetivo de la vacunación para la OMS? El grupo objetivo son niñas de 9 a 14 años antes de volverse sexualmente activas. Y un grupo objetivo secundario son mujeres de más de 15 años. Aquí ya se incluyen varones, hombres mayores u hombres que mantienen relación sexual con otros hombres.
y el calendario de vacunación inicialmente propuesto en el 2022 y que creo que es el que continúa en países desarrollados, porque ahí no tienen temor a los costos. Y aún con costos bajos o altos, la cobertura siempre va a ser la misma. No crean que es la mejor, pero es buena. Edad ideal, 9 a 14 años, 1 a 2 dosis. Esto era en el 2022. En el 2024 se lanzaron a una sola dosis, sobre todo para los países en vías de desarrollo. Edad tardía, hasta los 26. Perdonen, aquí hay un error. Bueno, así lo dice el artículo, pero para mí es al revés. Adultos hasta los 26 años y una edad tardía de los 27 a los 45 años. Este es un grupo que a criterio de OMS para este año debería de recibir 3 dosis, al igual que los grupos especiales. Entonces, les hice esta tablita con esos datos. 1, 2 y 3 dosis, rangos de edad en la segunda columna, momentos de administración en la tercera y en la cuarta algunos comentarios de interés. 3 dosis en la actualidad para la edad tardía y para los inmunocomprometidos, particularmente el grupo de pacientes con infección por HIV. Ahora, ¿qué está haciendo Guatemala? Pues Guatemala, estos son los esquemas, este es el esquema a partir de 2024 y que es el vigente. Niñas de 9 a 17 años, alguien me dijo, de 10 a 15. Pues porque el 17 pareciera como que se memoriza menos fácilmente. Niñas nacidas entre los años 2006 a 2015 que cumplan 18 años en el transcurso del 2024. Se postergó hasta este año también. Niños de 9 años cumplidos solamente nacidos en el año 2015. Si un paciente empieza la vacunación y se retrasa, no debe reiniciarla, sino que se administra la dosis faltante. Pero eso era para la persona que recibía más de una dosis como esquema de vacunación. Se acepta escalar de cuadrivalente a nonavalente. Si, por ejemplo, un paciente infectado por VIH comenzó con una tetravalente, cuando haya disponibilidad en Guatemala, que en lo privado sí la tenemos, pero el Ministerio de Salud Pública está pensando si las coberturas mejoran, tirarse al agua con la nonavalente. Entonces, las siguientes dosis la persona las podría recibir de nonavalente. Actualmente no se recomiendan refuerzos de rutina. Los esquemas de dosis única, porque hoy escuché esa pregunta con la primera charla de la doctora Portillo. Este rollo de OMS, ¿con qué fin? Con el fin de ampliar coberturas a menor costo. Como ellos son los que le proporcionan la vacuna, uno de los que están en la lista de los que proporcionan la vacuna a los países en vías de desarrollo, los que deciden comprarle a OMS. Generan inmunogenicidad comparable a los esquemas de 2 o 3 dosis. Correcto. ¿De dónde sacaron estos estudios? De los estudios anteriores que les mencioné y que hubo personas que se pusieron una dosis y ya no se pusieron las siguientes. Entonces esos que se pusieron una dosis son los que le han dado seguimiento para respaldar que los niveles de anticuerpos transcurridos 10 años son títulos protectores. Y eso es lo que le dio la pauta a OMS de decir, sí, podemos tirarnos al agua con una sola dosis. Y ahí entramos nosotros. Entraron los países afiliados, primordialmente en Latinoamérica. Ahora, ustedes van a encontrar diferencias notables, pero
al final la sustancia es que cualquier esquema es protector, es eficaz y ofrece seguridad, sea de 1, 2, 3 dosis, pero primordialmente en lo que sí no podemos cambiar es en la edad de administración. Ahí no, porque se reconoce que al que le va mejor es al que más temprano inicia la vacunación. ¿Ok? Pareciera que el haber tenido relaciones sexuales antes de vacunarse disminuye la eficacia de la vacuna. Observaciones. Eficacia y seguridad, pues ha habido una vigilancia global continua, lo que nos ha llevado a establecer que tiene un excelente perfil de seguridad y que no se asocia a eventos graves. Hay bases de datos donde se registran los eventos graves y la verdad es que no los hay o son muy pocos. Ya vamos a ver a qué me refiero. Y tiene un excelente perfil beneficios-riesgo. 2 diapositivas solo para mostrar la eficacia en el mundo real. En un lado, Australia y en el otro es Dinamarca. Parecidas las épocas, 2004 al 14, 10 años de seguimiento, 2006 a 2019, 13 años de seguimiento, y en la de este lado podemos decir lo siguiente, que en pacientes vacunados reduce sustancialmente la tasa de lesiones del cuello uterino producidas por virus de alto grado. Y entonces podemos ver en celeste aquí abajo, en azulito, menores de 20 años, en verde de 30 a 34 años, en celeste 25 a 29 años y en rojo 20 a 24 años. Entonces, ¿qué me pueden decir usted que es lo que más sobresale aquí? Que el mejor grupo al que le fue mejor es el de azul, que es menor de 20 años. O sea, mientras más temprano te vacunes, mira lo que ocurre con tu curva. ¿Ah? Entonces, la tasa es menor. Ahora vayámonos al otro lado. Allá, este es en Dinamarca. El 23 años es porque en el 23, a la edad de 23 años, ahí permiten ya hacer tamizajes para Papá Nicolau. Entonces vemos que hasta los 23 años, las personas vacunadas que están en rojo mantuvieron sus niveles en 0.01% de incidencia. Mientras que cuando a partir de los 23 años, que era cuando se vacunaron más tardíamente, se elevó 10 veces ese valor a 0.13, que lo podemos ver ahí. Pero en las personas que no se vacunaron, miren ustedes qué pasó con se despegó esa curva, ¿sí? Hasta 1.3 de tasa de incidencia. Población india es esta. Y lo que podemos ver es que aquí hay varias cohortes. A una cohorte le dieron una dosis, a otra 2, a otra 3, a otra no la vacunaron. ¿Sí? Y entonces vean ustedes que la población no vacunada, que es la de arriba, la de celeste, es la que más incidencia de cáncer ha tenido, la no vacunada. Pero a los vacunados con 1, 2 y 3 dosis les fue muy parecido. Casi no hay diferencias significativas cuando uno analiza la data de este artículo. Las referencias las tienen al pie de la diapositiva. Ya voy terminando. Entonces, la realidad es que dependiendo dónde te encuentres y a quién vacunes, tú puedes utilizar 1 o 2 dosis. La de 3 dosis ya sabemos que es para ciertas poblaciones. En Estados Unidos no vacuna con 1.
Y en la población, bueno, depende de la población que uno vea en Guatemala, pues se le da una o se le dan 2 dosis. Si van al Ministerio de Salud, seguro va a ser una. Y seguro que los médicos que vacunamos aquí no ponen una. Porque pretendemos darle una máxima protección, no una buena protección. Eventos adversos, cuando me refería que tiene un adecuado perfil de seguridad, lo más frecuente, las reacciones locales, como todas las vacunas. Esto no es específico de la VPH. Dolor, eritema, edema en el sitio de administración. Y pareciera que la nonavalente da más molestias que la tetravalente, locales. Eventos graves. Los análisis de bases de datos indican que la proporción de reportes considerados graves ha disminuido conforme las generaciones. Bi y tetra, primera generación. Nona, segunda generación. Y esas son las tasas de eventos graves. Cervarix 33.3%, Gardasil 16.2%, Gardasil 9, 7.8%. Síncope posvacunal. ¿Alguien de los que vacunan acá contra VPH ha visto un síncope posvacunal? Pues yo he vacunado, tal vez no soy el super vacunador de esta vacuna, pero yo no he visto ni uno. Y eso que los dejo ahí sentaditos en la sala de espera porque no vaya a ser que me caiga el primero. Pero hay que observar los 15 minutos. Y esto creo se relaciona con un reflejo vasovagal, ¿sí? Condiciones específicas, se les ha investigado por aquello de que tengan relación con enfermedades autoinmunes, desmielinizantes, tromboembolismo y nada. No hay relación. Y en el embarazo, pues no se recomienda usar en el embarazo, se recomienda postergar la vacunación hasta que haya nacido el bebé. Y si por casualidad se vacunó la persona porque estaba en su etapa tempranita del embarazo, se le ha dado seguimiento a esas pacientes y no han tenido problema tampoco. Contraindicaciones, estas, básicamente reacciones alérgicas graves. Recuérdense que los componentes es esta listita y alguien pudiera tener eventualmente reacción a alguno de esos componentes y desarrollar un evento alérgico. Y la precaución, si hay una persona que quiera vacunarse pero está con una enfermedad febril de inicio agudo, moderada a grave, lo mejor, espérese a vacunarla cuando la fiebre haya cedido y haya tratado la causa que originó la fiebre. El embarazo, ya sabemos, hasta después del parto, y la administración accidental en el embarazo, pues no ha traído consecuencias hasta ahora. Administración y logística, pues puede administrarse en la misma visita con otras vacunas. Por favor, tomen en consideración eso. Así como cuando vacunábamos contra SARS-CoV-2, podíamos poner influenza y podíamos poner neumococo. Pues aquí también se puede hacer combos y tal vez así les bajan el precio. Lugar de administración es intramuscular, el volumen es 0.5 mililitros y hay que asegurarse que aquellos que se encargan de la cadena de frío verdaderamente la tengan presente. Indicaciones más o menos indicada para poblaciones en edad tardía, 26 a 45 años. Y aquí están las poblaciones especiales de las que les hablaba. VIH, vacunar con esquema de 3 dosis. Hombres que tienen sexo con otros hombres, vacunar hasta la edad indicada, alto beneficio. Y aquí viene el otro grupo que me pareció, porque yo nunca he visto un paciente así. En el hospital vi uno, sí. Trans. Vacunar según la edad, estatus, con inclusión en programas que podrían ser por ser especiales. Y aquí me quedo, por favor, tomen en consideración, estas son, yo no tengo ningún conflicto de intereses, se lo dije, pero estas son las que están disponibles
y al ángulo esquina inferior izquierda, pues las vacunas que no son de investigación. Concluyo diciendo que la vacuna contra VPH constituye una herramienta segura y eficaz en la prevención de cánceres relacionados a los serotipos o a los tipos incluidos en la vacuna. Debe administrarse a las mujeres antes de que alcancen una edad en la que el riesgo de infección por HPV aumente, HPV o VPH, y estén en riesgo posterior de cáncer de cuello uterino. La vacuna contra VPH puede administrarse a todas las mujeres entre los 9 y 45 años. Es prioritario vacunar temprano, completar las series si se han encargado de 2 o 3 dosis, si están en algún programa de estos, integrar con estrategias de tamizaje o cribado, y la recomendación de vacunar debe ser firme por el vacunador. Así que con esto concluyo y agradezco a ustedes el que me hayan tolerado esta hora.